¿Sabríais detectar una buena interpretación? Ya sea en doblaje, o en una película, o en una serie, o en un teatro. Luego en el transcurso del vídeo os voy a decir cuál es la manera para saber si una interpretación está bien hecha o no está bien hecha. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las emociones con la voz, pero es completamente trasladable a las emociones con nuestro físico. Pero antes de continuar, ¿qué es emocionar? Emocionar es provocar en otra persona una emoción concreta y se puede hacer de dos formas, por imitación o por provocación. Por imitación, pues es muy sencillo. Si yo quiero transmitir tristeza para que mi audiencia sienta tristeza, yo debo transmitir esa tristeza. Intentar conseguir que esa emoción se traslade a la gente, exactamente la misma. Eso sería por imitación. Luego está la de provocación. Provocar desde un sentimiento o una emoción completamente diferente para transmitir algo. Por ejemplo, yo quiero que mi audiencia sienta ira, tenga esa emoción. Pues yo puedo mandar un mensaje desde la ira o provocando lo contrario. Puedo tener un discurso completamente prepotente, intentando que la gente se sienta ofendida con el mensaje que estoy diciendo. Entonces, desde un sentimiento, una emoción más controlada, puedo conseguir la ira de mi audiencia. Y todo esto que es emocionar viene de algo que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de cómo controlar las emociones. Y no, este no es un vídeo de psicología barata para decirte cómo puedes controlarte, no. Voy a explicaros unas cuantas cosas para que veáis cómo podemos trabajar los actores que trabajamos con las emociones para poder transmitirlas. También deciros que hay actores y actrices que tienen un control nulo de sus emociones y actúan por impulsos. Con lo cual puedes conseguir un poco de desajuste entre lo que tú sientes o lo que pretendes que sienta la gente. Vamos a ir por partes. ¿Qué es una emoción? Una emoción es algo que sentimos, ¿no? Pero viene de algún lado, tiene un origen, y muchas de estas emociones vienen de nuestro propio bagaje, de nuestra historia, de lo que hemos vivido. Nos enseñan a detectar qué sentimos. Esto que os voy a contar seguramente lo habréis sufrido o lo habréis visto sufrir. Imaginad que hay alguien que va conduciendo un coche y de repente a alguien se le cruza. Muchas veces la primera reacción es la de gritar al conductor del otro coche o dar un golpe al volante o hacer cualquier cosa que significa perder el control de nuestras emociones. O cuando estamos en una discusión acalorada y el otro no quiere entrar en razón porque nuestra opinión es la válida y la suya no, empezamos a elevar el tono y empezamos a elevar el volumen y empezamos a gritar. Todo esto que acabo de describir tiene un nombre, que es la de secuestro emocional. El secuestro emocional es básicamente dejarte llevar por emociones. Es decir, perder el control absolutamente de lo que estás sintiendo. Si estoy ante una situación en la cual me siento inseguro, esa inseguridad puede derivar en miedo. Ese miedo puede derivar en pánico. Ese pánico puede derivar en una catástrofe emocional, me refiero. Si esa sensación de inseguridad somos capaces de detectarla, de controlarla, y de conducirla hacia donde nosotros queremos, podemos gestionar mucho mejor nuestras emociones. Porque la realidad es que las emociones están para ayudarnos, no para dañarnos. Las emociones están para guiar nuestra inteligencia emocional. Uy, he dicho inteligencia emocional. Por un lado está el cociente intelectual, que es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Por otro lado está el cociente emocional, que es la capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones. El control de nuestras emociones va a hacer lo siguiente. Primero, que seamos personas mucho más centradas. Y si nuestro trabajo, nuestra ocupación, nuestra profesión está muy ligada a las emociones, por ejemplo, actor o actriz de doblaje, locutor, locutora,
que nuestro trabajo sea transmitir emociones, pero no las emociones que sentimos porque sí, sino las que nosotros queremos, el control de las emociones es básico, imprescindible y necesario. ¿Y por qué toda esta chapa de nuestras emociones y de controlarlas y de dónde vienen? Por algo muy sencillo, porque el mundo es caótico, porque todo lo que nos envuelve es caótico. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Puede cruzarse en cualquier momento una persona que nos cambie el rumbo del día. Y nosotros no podemos dejar que lo que hace esa persona nos afecte. No podemos luchar contra todo lo que ocurre. No podemos perder el control de nuestras emociones cuando a nuestro alrededor se ha perdido el control. La vida es algo inestable e impredecible y nosotros no podemos pretender que todo lo que nos rodea esté controlado. Nosotros debemos adaptarnos. Vas por un callejón a oscuras y oyes un ruido detrás de un contenedor de basura. Si eso te genera una inquietud, un cierto miedo, lo que debes hacer es controlarlo, porque si te dejas llevar de ese miedo al pánico, lo que vas a conseguir es que si hay una amenaza real, ese ente que te está amenazando va a percibir ese miedo y va a percibir que tiene una posición de superioridad hacia ti. En cambio, si tú controlas esa inquietud, lo controlas y buscas la seguridad y el control, ese ente maligno que debe haber por ahí escondido no va a percibir ningún miedo y le va a costar mucho más atacarte o lanzarse sobre ti. El miedo está para avisarnos, no está para controlarnos. Y os cuento todo esto porque en realidad yo he pasado por todas esas fases de dejarme llevar por la ira, dejarme llevar por el miedo, dejarme llevar por el amor, dejarme llevar por todas esas emociones que si no son controladas pueden ser dañinas. ¿Y de dónde puede venir una emoción? De ciertas sensaciones. Si tenemos hambre, llega la hora de comer y la comida no está hecha o nos tenemos que hacer la comida, pues muchos de nosotros podemos sentir una ira incontrolada porque tenemos hambre y no hay nada para comer. ¿Qué va a hacer esa ira con nosotros? Desestabilizarnos. Y aquí es donde yo quería llegar. Si desestabilizamos nuestras emociones o el control de nuestras emociones, lo que hacemos es generar un caos. Y ya tenemos caos suficiente a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros queremos transmitir unas emociones, lo que debemos hacer es controlarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo controlamos nuestras emociones? Si de repente en una situación normal de nuestro día a día empezamos a sentir algo, sea muy bueno o sea muy malo, lo que debemos hacer es controlarlo. Y no por no dejarnos llevar, sino simplemente para tener la costumbre de controlarlo. Si nuestro hijo, si nuestro padre, si nuestro amigo hace algo que nos desagrada o que nos daña, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Una emoción mal controlada puede tener consecuencias realmente malas. Imaginad a una persona emocionalmente inestable que llega a su casa y se encuentra a su pareja con otra persona en el cuarto, en la habitación, haciendo cosas de mayores. ¿Cómo puede reaccionar esa persona? Es difícil que actúe bien, es difícil que reaccione de forma constructiva, que también es verdad que una situación así pues no es fácil de digerir o tolerar, pero es un buen ejemplo para que veáis qué es el control de las emociones y la gestión de esas emociones. ¿Qué es lo que podéis hacer si, por ejemplo, queréis controlar vuestras emociones o aprender a hacerlo? Hay unos cuantos ejercicios, yo os voy a dar uno muy sencillo, y es el de intentar detectar en cada momento qué es lo que estamos sintiendo. Ahora mismo, hagáis lo que estéis haciendo aparte de ver este vídeo. ¿Qué tal os ha ido el día? ¿Qué momentos del día han sido peliagudos, han sido delicados o han sido de felicidad? Intentar detectar en cada momento del día
qué emociones habéis sentido. Y en cuanto sepáis cuáles son, memorizarlas, dejarlas ahí, sabed qué es lo que os hace sentir físicamente, emocionalmente, esa emoción. Si pensáis, como en el caso de antes, en el que un coche se os cruza y vais conduciendo y tenéis esa sensación, esas emociones de ira, analizadla. Pensad, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Muy bien. Actuar de forma visceral no va a hacer absolutamente nada. Cero. Os va a perjudicar más que beneficiar. Y aunque parezca contradictorio, las sensaciones y emociones de euforia, de felicidad, de bienestar, también pueden llevarnos a tomar decisiones erróneas. Y con todo esto que os digo, no estoy diciendo que no hagáis caso nunca a las emociones ni a lo que sentís, sino que seáis capaces de capturar ese momento, detectarlo, analizarlo, ponerle una etiqueta y decir, ya sé de dónde viene esta sensación, de dónde viene esta emoción, de dónde viene todo. Y si sois intérpretes, que luego tenéis que locutar o doblar o actuar delante de una cámara, ser capaces de sacar esa sensación que ya tenéis etiquetada y plasmarla delante de la cámara, delante del micrófono. Y por supuesto, si no os dedicáis a la interpretación, este ejercicio os va a servir para controlar mucho más todo aquello que percibís y que sentís. Otro ejercicio que podéis hacer respecto a vuestras emociones es el siguiente, y creedme que funciona, y vais a aprender mucho de vosotros mismos. En cuanto tengáis una sensación, la que sea, vamos a poner enfado, ira, estáis rabiosos por cualquier cosa. Coged un papel, un bolígrafo, y apuntad qué sensaciones físicas os está provocando. ¿Sentís calor? ¿El vello se os pone de punta? ¿Qué estáis sintiendo a nivel físico? Y escribirlo. A lo mejor os duele la cabeza, a lo mejor os duele una muela, o a lo mejor se os duerme una pierna. Vete tú a saber. Y si, por ejemplo, una de esas sensaciones físicas que tenéis cuando sentís ira es la de que, yo qué sé, tenéis un tic en el ojo y os empieza a parpadear un ojo de forma incontrolada, sabréis qué es lo que podéis hacer para evitar que ese ojo empiece a temblar. Porque muchas sensaciones provocan reacciones físicas. Porque, por ejemplo, sentir estrés puede provocar muchas cosas a nivel físico. Problemas de corazón, que se nos caiga el pelo, que un montón de cosas que seguramente ya conocéis. Y a estas alturas del vídeo imagino que querréis saber cómo detectar una buena interpretación, ya sea en doblaje, en locución, en la televisión. Es algo muy sencillo y algo de lo que hablaré en un próximo vídeo. Y es la credibilidad. Si ese actor o actriz actúa bien, es que es capaz de transmitir esas emociones de una manera que nos la creemos. Nos creemos lo que nos está diciendo o cómo está gesticulando. Nos lo creemos. ¿Por qué? Porque detectamos que eso que nos está transmitiendo es verdad. Y eso viene de un trabajo muy profundo de las emociones. Porque seguramente conoceréis actores o actrices que decís, qué mal actor o qué mala actriz que es tal persona. Seguramente será porque no ha hecho nunca un buen trabajo de emociones y no sabe transmitirlas de una forma efectiva y que el público se la crea. Y seguro que en muchos países, en Latinoamérica o en España, tendréis actores en la televisión que están allí porque son muy guapos o muy guapas. Ya está. Porque son incapaces de transmitir emociones. Lógicamente, tenemos actores y actrices muy guapos y muy guapas que no están ahí solamente por su belleza, sino porque también son buenos intérpretes. Ahí no tengo nada que decir. Y recordaros que tenéis a vuestra disposición el curso de interpretación vocal, un curso con el que podéis empezar a reconocer y aprender de vuestras emociones
para saber trasladarlas a la voz, para poder trabajar toda esa parte interpretativa que hace que lo que digamos sea verdad y que funcione con credibilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os suscribáis si no estáis suscritos, que me dejéis un like, que me comentéis lo que os apetezca, intentad como siempre, porque siempre hay despistados, me comentáis lo que sea respecto al vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.